¿Qué tal, muchachos? Buen día. Vamos a platicar acerca de los temas de sensibilidad. Esta vez el análisis de ganancias, ¿no? O el análisis dentro de la función objetivo. Otra de las preguntas que nos podemos hacer una vez que hemos encontrado el resultado óptimo es saber si es posible modificar nuestro margen de ganancias sin alterar el punto óptimo de operación del sistema, ¿sí? Manteniéndonos en la forma en la que opera nuestro sistema, pero modificando las ganancias, ¿sale? Muchas empresas aplican esto para tener ciertas ventajas dentro del mercado, ¿sí? Ellos ya pueden proyectar cómo trabaja su sistema, cuáles son las ganancias esperadas y de ahí mover cierto margen de ganancias. Si ustedes han visto, por ejemplo, los supermercados, todos los supermercados les comentan que tienen algún producto con un precio más económico que la competencia. La intención de hacer esto es precisamente que ustedes sientan que esa empresa, ese supermercado, pues en verdad les da buenos precios, ¿no? Sin embargo, para que ellos se mantengan rentables, de repente tienen que ajustar otros costos, ajustar otros precios, para que puedan proyectar sus mismas ganancias, ¿no? Pero dándole un incentivo al cliente, ¿sale? Entonces ustedes van a ver que hay empresas en donde, por ejemplo, bueno, hablando de supermercados, ¿no? Tal vez en alguno de los supermercados la leche está más barata, pero para que la leche estuviera más barata, le subieron un poquito al huevo y al azúcar, ¿vale? Se van a otro supermercado y resulta que el azúcar es el más barato, pero para que ellos sigan manteniendo sus ganancias, le suben un poco a la leche y al huevo. Y en el último vamos a suponer que el huevo está más barato, pero le subieron un poco a la leche y al azúcar. Es muy raro, y yo creo que ustedes mismos me darán la razón, es muy raro o es muy difícil que alguien se ponga a cazar todos los precios y decida, pues voy a ir por el producto más económico en la tienda uno y luego por el más económico en la tienda 2 y luego por el más económico en la tienda 3 y así sucesivamente para gastar lo menos en comprar mi despensa, ¿no? Pues tan solo el hecho de transportarnos de uno a otro comercio ya nos genera un gasto, ¿no? Y además ya perdimos tiempo. Entonces es raro que en verdad lo hagamos. Tal vez tengamos uno de preferencia o de repente por el producto que está de oferta, pues nos llame la atención y entremos a esa tienda. Esas son estrategias que se pueden aplicar. Igual en la industria se puede aplicar. Eh, Hay empresas, por ejemplo, que fabrican impresoras, ¿no? Entonces, hay algunas empresas, sí, hay algunas empresas en donde de repente, para volverla rentable o llamativa, le bajan el costo a los cartuchos, ¿no? A los cartuchos de tinta o toner. Hay otros que lo que hacen es bajarle un costo a los servicios de mantenimiento, ¿sale? Lo que están haciendo es aplicar esto mismo, hacer un análisis de la función objetivo para ver qué tanto puedo ganar o perder de repente, ¿no? Pero mi sistema se mantenga en el mismo punto de operación, en la misma forma de operar, ¿no? Muchas veces estos análisis, el personal operativo ni siquiera se da cuenta. Ellos están trabajando igual y no se han dado cuenta que de repente allá afuera ya logramos una ganancia o tal vez este mes perdimos, pero lo podemos ir compensando en los demás meses, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Bueno, pues para empezar, voy a trabajar con la ecuación objetivo, la que se encuentra en la función, o bueno, la resultante de la función objetivo, dentro de la tabla óptima de nuestro sistema simplex, ¿no? Ya hicimos todos nuestros cálculos dentro del simplex para un sistema en particular. Para quienes están siguiendo mi materia, ya hemos analizado este problema, que es una empresa ficticia llamada Toico, que produce trenes, camiones y automóviles. Y ya hemos platicado del sistema anteriormente. Bueno,
esta es su tabla solución. Dentro de esta tabla solución nosotros podemos ver lo que sería nuestra función objetivo y la podemos despejar. Entonces z sería igual a los 1350 de la solución, aquí está, y estos valores, todos los que están aquí, que estarían del mismo lado de z, si yo los despejo al otro lado, bueno, este 4 para x1 se convertiría en menos 4x1, el 1 para S1 sería menos 1S1 y el 2 para S2 sería menos 2S2 si yo hago que estos elementos pasen al otro lado, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque estos datos me van a permitir entender qué tanto puedo yo perder si yo aplico algún valor distinto de 0 a esas variables, ¿no? S1 y S2 son las holguras de mi sistema, la holgura de la operación 1 y la holgura de la operación 2. Si en vez de que esas holguras terminen siendo 0, es decir, si yo no aprovecho todo el tiempo de la operación 1 y todo el tiempo de la operación 2, yo sé cuánto puedo perder. De la operación 1, por cada minuto que yo no trabaje, voy a perder $1. Y por la operación 2, por cada minuto que yo no trabaje, voy a perder $2. Además, la variable x1, que es uno de los juguetes, en este caso es el tren de juguete, mi sistema me está diciendo, si tú quieres tu máxima ganancia, no debes de producir juguetes de tren, ¿no? No puedes producir ningún tren de juguete. ¿Por qué? Porque en cuanto yo decida producir al menos uno, voy a hacer que este máximo se reduzca en $4, ¿no? Que está aquí abajito. Si yo estoy aprovechando al máximo mis operaciones 1 y 2, pero yo produzco un tren, en vez de ganar los $1350, voy a terminar ganando solo 1346. Si yo quiero producir 10 trenes, porque se me antojó fabricar al menos 10 trenes, bueno, pues voy a perder $40 y de los 1350 solo me quedarían 1310. Entonces, podemos considerar este coeficiente, este 4, ¿sale? Como un costo unitario reducido. ¿Qué significa esto? Bueno, pues precisamente, ¿no?, que el atractivo económico de cada una de las variables, sobre todo las variables reales, en este caso el tren, por ejemplo, va a depender de qué tantos recursos he consumido con respecto al ingreso, ¿no? Entonces, esta relación la vamos a conocer como costo reducido. ¿Qué quiere decir? El costo reducido por cada unidad, en este caso de los trenes, o bueno, en general, va a depender del costo de los recursos que consumí por cada unidad, menos los ingresos que yo tengo también por cada unidad, ¿sí? Para este caso, el menos 4 que encontramos, ¿no?, dependía de los recursos consumidos. Nosotros, bueno, el 4, ¿no?, el valor de 4 del costo reducido va a depender del costo de nuestros recursos consumidos, que en este caso van a ser 7 por los minutos de las operaciones 1 y 2 y los costos duales de las operaciones 1 y 2, ¿sale? Menos el ingreso, y el ingreso son los $3 que íbamos a tener por cada unidad. Como nosotros gastamos $7 por recursos consumidos y el ingreso solo es de 3, vamos a tener un valor reducido de 4, ¿sale? Como ese valor terminó siendo positivo, quiere decir que nosotros vamos a terminar poniendo $4 por cada vez que se produzca un tren. Si nosotros logramos que el resultado de los costos reducidos sean 0, quiere decir que nosotros ya no vamos a poner dinero cada vez que fabriquemos una pieza, ¿sale? Para evitar estos problemas con el costo reducido, nosotros podemos volver algún sistema o alguna variable, más bien, la podemos volver rentable de dos formas.
Una es reduciendo el costo unitario de los recursos consumidos, de todos o de alguno de ellos. Eso se puede resolver mediante el análisis de reducción, mediante los costos o los cambios en los coeficientes de nuestro sistema, de las restricciones, ¿sale? Los coeficientes que están del lado derecho de las restricciones los podemos cambiar mediante un análisis de reducción. Y otra forma, pues, es incrementando el ingreso unitario. En la práctica muchas veces esto no es tan fácil, ¿no? Antes, y no les estoy hablando de mucho tiempo antes, pero antes era más difícil competir de forma global, ¿no? Muchos mercados eran locales o nacionales. Y entonces, pues de repente se podían, si hablamos de un consumo local, pues se podían poner de acuerdo las empresas fuertes dentro de la localidad y de igual forma incrementar ellos los ingresos y pues ni modo, ¿no? Si comprabas en la tiendita de aquí a la vuelta o en la tiendita de a 2 o 3 cuadras y los dos subían los precios, pues no te quedaba de otra más que aceptarlo, ¿no? Nos podíamos enojar o lo que quisieran, pero pues si eran las únicas dos tienditas, con la pena aceptábamos ese incremento, ¿no? Conforme el mercado se vuelve global, pues resulta que si una tiendita y la otra ya no te convencen, pues ya puedes buscar una tercera que tal vez se encuentra más lejos, pero te da servicio a domicilio, o incluso una compra por internet, cosas por el estilo, ¿no? Eso ya vuelve la competencia en un aspecto global, ya hace difícil que se puedan poner de acuerdo las empresas para incrementar los ingresos de forma aleatoria o desmedida, ¿no? Sin embargo, podemos hacer análisis y ver qué tanto podemos mover sin generar muchos problemas. Ok, ¿qué necesitamos hacer? Ahora vamos a trabajar sobre la función objetivo. Nuestra función objetivo original era una maximización donde z debía de ser igual a 3x1 más 2x2 más 5x3. Vamos a generar una diferencia en la función objetivo, un análisis en la función objetivo. Entonces estos coeficientes 3, 2 y 5 pueden variar y nosotros lo podemos analizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante tres nuevas variables, de 1, de 2 y de 3, minúsculas esta vez. ¿Sale? Cada uno va a ir sumando a un coeficiente de cada una de las variables. Si nuestra función tuviera 5 variables, bueno, pues existiría una diferencia de 1, una de 2, una de 3, una de 4, una de 5. ¿Sí? Cada una afectando a un solo coeficiente de la función objetivo. Esta suma es algebraica. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que de 1, de 2, de 3, cualquiera de ellos tome un valor negativo y entonces va a ser más menos el valor, ¿no? O sea, si de 1 vale menos 2, va a ser 3 más un menos 2. 3 más menos 2, pues sería 3 menos 2 y 3 menos 2 nos daría un coeficiente de 1 al final. ¿No? A eso me refiero con suma algebraica. Hay que tener mucho cuidado con esa parte para cuando encontremos los resultados. Bien, esas nuevas variables, ¿no? Las vamos a meter en el renglón objetivo. Entonces, cuando nosotros generamos nuestra tabla simplex, esos coeficientes iban en el renglón de la función objetivo, ¿no? Cuando no teníamos estas variables de 1, de 2 y de 3, pues simplemente teníamos, al hacer un despeje y estos tres elementos pasarlos del lado izquierdo, ¿no? Tendríamos un menos 3 para x1, un menos 2 para x2 y un menos 5 para x3. Este coeficiente, este otro y este otro. Y como pasamos todos estos tres elementos del lado izquierdo, pues en el lado derecho nos quedaba solo un 0. Como ahora ya metimos estos nuevos coeficientes o estos valores de 1, de 2 y de 3 que todavía no sabemos cuánto van a valer o entre qué rango se pueden mover,
pues los debo de dejar expresados y con eso trabajar. Si nosotros lo hacemos y empezamos a generar iteraciones, ¿no? Obviamente como D1, D2 y D3 no sé cuánto van a valer, los coeficientes que determinan cuál es la variable de entrada van a ser el -3, el -2, el -5. ¿Vale? Yo puedo seguir iterando de forma normal. Obviamente al hacer las operaciones entre renglones, ¿no? Entre las restricciones y la función objetivo, se van a ir modificando y cuando yo llegue a la solución óptima tendríamos esta tabla final, ¿no? Si se dan cuenta, pues ya hay elementos bastante complejos. Todo el coeficiente para x1 se vuelve extenso, el de la variable de holgura 1, de holgura 2 y la solución. ¿Sale? Yo en verdad los invito a realizarlo, a hacer todas las operaciones del simplex partiendo de este renglón como función objetivo, ¿no? Y tomando en cuenta que la variable de decisión con respecto a la entrada son los valores constantes, ¿no? El -5, el -2 y el -3, porque de 1, de 2 y de 3 todavía no sabemos cuánto vale. Esto es bastante pesado, ese trabajo, ese seguimiento dentro de las operaciones es bastante pesado, es bastante tedioso. Entonces, pues también ya tomando esto en cuenta, pues hubo ahí algún ingeniero que se puso a analizar de qué forma podíamos resolverlo más fácil, ¿no? Y entonces tenemos otra opción. Para que nosotros podamos calcularlo más fácil, debemos de agregar una fila y un renglón a la tabla óptima de nuestro sistema. Si se dan cuenta, aquí está nuestra tabla ya de solución óptima con los coeficientes sin tomar en cuenta las letras D, ¿no? Es decir, tomamos la función objetivo original, la metimos dentro del sistema, solucionamos hasta el punto óptimo y tenemos esta tabla como resultado. Bueno, pues vamos a agregar una fila. Esa fila va a contener las variables de diferencia en la función objetivo, las D minúsculas, ¿no? Vimos que la D1 está ligada al coeficiente de la variable x1, por eso es que está aquí arriba. La D2 está ligada al coeficiente de la variable 2, la D3 está ligada al coeficiente de la variable 3, perdón. Y si se dan cuenta, y también si revisan la función objetivo, resulta que no estamos afectando en nada a las holguras o los superávits o las artificiales, ¿no? Entonces, en esos casos vamos a utilizar un coeficiente 0. Con eso acabamos de agregar la fila, ¿sale? Perdón, aquí está mal, ¿no? Es agregar la fila y agregar una columna, ¿no? ¿Cuál es la columna que vamos a agregar? Es esta. ¿Sí? En esta columna, por default, junto a la función objetivo, junto a la variable de la función objetivo, en este caso z, vamos a poner un 1. Forzosamente un 1. En cuanto a las demás variables básicas, vamos a poner los coeficientes que se encuentran arriba de cada una de las variables. Ejemplo, tengo mi variable básica x2, entonces busco en la parte superior dónde está x2 y veo cuál es el valor de diferencia asignado a ese x2, que en este caso es de 2. Ese valor lo voy a poner en la columna junto a las variables básicas. En el caso de S3, ¿no? S3 tiene en la parte superior un 0 y es por eso que aquí tenemos un 0. Esta columna va a depender de las variables básicas finales. Ya que tenemos eso, vamos a poder generar las ecuaciones que nos van a permitir establecer qué tanto puedo mover mis márgenes de ganancia o los valores dentro de la función objetivo. Vamos a analizar x1. Primero,
tanto función objetivo como restricciones, voy a tomar el coeficiente, ¿sale?, de la columna x1 y lo voy a multiplicar por el valor que encontramos en la nueva columna. Entonces tenemos 4 por x1, es el primer término que vamos a encontrar en el análisis reducido, ¿sale?, más menos un cuarto por d2 más 3 medios por d3 más 2 por 0 y por último voy a restar el coeficiente que está arriba de la variable que estamos analizando. En este caso estamos analizando la variable de x1, toda la columna de x1, y entonces la resta es por el elemento de 1 menos de 1 y lo pongo aquí. Realizo las operaciones, 4 por 1, menos un cuarto de d2, más 3 medios de d3, más 2 por 0, menos de 1, y ya tengo el costo reducido de la variable x1. Esa es su ecuación. Lo mismo voy a hacer con las demás variables que terminaron siendo no básicas. ¿Por qué importan las no básicas? Fácil, si hacemos un análisis de este tipo con las básicas, el resultado es 0. Vamos a verlo aquí con x2. x2 terminó siendo básica. ¿Cómo lo sé? Está aquí. ¿Sale? Y entonces, si yo hago este análisis de costo reducido, sería 0 por 1 me da 0. Más 1 por d2 me da d2. Más 0 por d3, 0. Más 0 por 0, 0. Quiere decir que de las sumas solo me quedaría d2. Y le voy a restar el coeficiente de aquí arriba, que sería menos d2. Entonces tenía yo un d2 que suma menos un d2. El resultado del costo reducido para x2 va a ser 0. Y lo mismo va a pasar con todas las variables básicas. Va a pasar con x2, va a pasar con x3, va a pasar con s3. Sin embargo, las no básicas sí me van a dar una ecuación de costo reducido. Para el caso de nuestra holgura 1, S1 no es básica, también vamos a tener una ecuación de costo reducido y la podemos empezar a calcular. El 1 que tenemos aquí en la columna por 1 que tenemos en esta columna que anexamos desde el principio del análisis, ¿sale?, más un medio por d2 más 0 por d3 más menos 2 por 0. Y a eso le vamos a restar el coeficiente que está arriba de ese 1, que es un 0. Generamos las operaciones, ¿no?, el 1 por 1 más un medio de 2 más 0 por d3 más menos 2 por 0 menos 0. Y tenemos la ecuación de costo reducido para la primera holgura. Por último, lo hacemos para S2. En el caso de S2 tendríamos 2 por 1 más menos un cuarto por D2 más un medio por D3 más 1 por 0 menos el coeficiente que está arriba de S2, que en este caso sería un 0. Realizamos los despejes y tenemos la tercera ecuación de costo reducido. ¿Para qué hicimos este análisis? ¿Para qué encontramos las ecuaciones de costo reducido? Bueno, vamos a trabajar con un análisis en conjunto de todas estas ecuaciones. Perdón. En este caso, el análisis con estas ecuaciones va a depender de cómo trabajamos con la función objetivo, ¿sí? Como estamos hablando ahora ya no de factibilidad, sino de optimalidad, la optimalidad depende del tipo de problema. Entonces, las ecuaciones de costo reducido van a utilizar un signo de desigualdad que depende del tipo de problema. Si el problema es una minimización, todas las ecuaciones van a utilizar
una desigualdad menor o igual a 0. Sin embargo, si hablamos de una maximización, las desigualdades cambian. Para los casos de maximización, cada una de estas ecuaciones de costo reducido las vamos a equiparar, por decirlo así, ¿no?, con análisis no negativos, ¿sí? Entonces, la ecuación de costo reducido de x1 va a ser mayor o igual a 0, la de S1 también mayor o igual a 0 y la de S2 mayor o igual a 0. Este ejercicio en particular es una maximización. Entonces, así como ven ustedes ahorita el sistema de ecuaciones en la pantalla, así es como nosotros la trabajaríamos. Los cambios que nosotros hagamos aquí pueden ser de forma simultánea, es decir, darle valores al mismo tiempo a D1, D2 y D3, y mientras cumplan con estas desigualdades, ¿no?, con estos mayores o iguales a 0, el sistema sigue siendo óptimo, ¿no? Y lo mismo puede pasar si nosotros hacemos una variación de una sola variable a la vez, ¿no? Entonces, si solo trabajamos con D1, o si solo trabajamos con D2, o si solo trabajamos con D3. Ya vimos que el problema original es una maximización, entonces tenemos que todo el sistema tiene desigualdades del tipo mayor o igual a 0, y entonces si hacemos el análisis uno a la vez, pues podemos ver que al trabajar solo con D1, los cambios en D2 y en D3 no van a existir, los puedo tomar como un 0 y los puedo eliminar de este sistema de ecuaciones. Eso simplifica mucho mi sistema. Para este caso, si solo voy a trabajar con las variaciones de D1, pues mi sistema queda 4 menos D1 mayor o igual a 0, donde tengo que ver qué valores de D1 cumplen con esta restricción. Por otro lado tengo que 1 es mayor o igual a 0, que eso ya sé que es cierto, y 2 mayor o igual a 0, que también sé que es cierto. Bien, generamos los despejes, en este caso solo para la primera ecuación, ¿no? El 4 que estaba sumando pasa restando, y como yo no quiero saber cuáles son los valores de menos de 1, sino cuáles son los valores para D1, pues multiplico ambos lados por menos 1, y eso va a cambiar el signo de desigualdad. Tendríamos que D1 es menor o igual a 4. Como es lo único que restringe a mi intervalo para variación en D1, bueno, pues del otro lado tengo un menos infinito. Este sistema lo único que me pide es que D1 sea menor o igual a 4, pero fuera de eso puede tomar hacia el lado negativo el valor que se nos antoje. Obviamente, esto en el aspecto matemático, ¿no? Matemáticamente se puede ir a menos infinito. Como en la práctica, en este ejercicio en particular estamos hablando de ganancias, pues no podemos hablar de un menos infinito en ganancias, ¿no? Pero bueno, matemáticamente hablando, es permitido este intervalo. Y tenemos ahí la factibilidad para el D1, los valores factibles para la modificación de D1 dentro de la función objetivo. Algo similar vamos a hacer ahora para D2. Ahora D1 y D3 se pueden anular. Eso nuevamente simplifica mi sistema y lo puedo ir despejando, ¿no? Dejo solo los coeficientes de D2, todos los valores independientes los pasamos al otro lado. En el primero y en el tercer caso, aquí, la primera ecuación y la tercera ecuación tienen un valor negativo en el coeficiente de D2. Cuando haga yo la división por un negativo, van a cambiar los sentidos de la desigualdad, y ahí ya sé que para el primer caso D2 debe de ser menor o igual a 16, en el segundo D2 mayor o igual a menos 2, y en el tercero D2 menor o igual a 8. De acuerdo con eso establezco mi intervalo. Por la parte baja, D2 debe de ser mayor que el menos 2. Y con eso cumple con mi sistema, con estas tres ecuaciones. Mientras sea más grande que menos 2, va a cumplir aquí, ¿no? Pero en la parte superior tenemos
que D2 debe de ser menor o igual a 16 y D2 menor o igual a 8. Debemos de saber cuál de estos elementos nos permite establecer el límite del intervalo. En este caso, si nosotros tomamos un 16, vamos a suponer un valor de D2 15. 15 si es menor que 16, cumple. 15 si es mayor o igual a menos 2, cumple. Pero 15 no es ni menor ni igual que 8. Algo así nos puede servir para definir cuál de estos se utiliza. Si nosotros utilizamos este valor de 2 menor o igual a 8, pues cualquier valor que sea menor o igual a 8 definitivamente es menor o igual a 16. De ahí la importancia de saber qué valores vamos a meter en el intervalo. Y aquí tenemos los valores posibles o permitidos para D2. Algo similar para D3. Ahora D1 y D2 se anulan, simplifica nuestro sistema. En este caso, la ecuación de en medio, 1 es mayor o igual a 0, ahí ya no depende de D3. En los otros dos podemos hacer despejes y determinamos los valores de D3. Por un lado me dice que D3 debe de ser mayor o igual a menos 8 tercios, por el otro que debe de ser mayor o igual a menos 4. En la parte superior no estoy limitado. En teoría, matemáticamente hablando, D3 puede tomar valores infinitos. Pero por la parte baja, sí es importante establecer el límite. En este caso es menos 8 tercios. ¿Sí? Si nosotros tomamos el otro valor o la otra ecuación como nuestro límite inferior, podemos caer en un error. ¿Por qué? Vamos a generalizar, ¿no? Este menos 8 tercios, para quien tiene problemas con las fracciones, ¿no? Es un menos 2.66. Y por el otro lado tenemos menos 4. Si nosotros agarramos un menos 3 sí es mayor que menos 4. En una recta numérica, menos 4 se encuentra más a la izquierda que el menos 3, entonces sí es menor. O menos 3 es mayor, ¿no? Que sería lo que tendríamos aquí, menos 3 mayor que menos 4. Aquí ya no se cumpliría porque tendríamos menos 3 es mayor que menos 2.66. Si nosotros lo vemos en la recta numérica, menos 3 se encontraría más hacia la izquierda que el menos 2.66. Eso quiere decir que menos 3 sería menor. Y aquí la ecuación me pide que menos 3 fuese mayor. Entonces, como este es el valor más pequeño permitido que cumpla con las dos, este menos 8 tercios sería el resultado aceptable dentro de este intervalo. Con eso ya sabemos qué valores puede tomar D3 dentro de nuestro sistema. Tomamos todos estos intervalos y podemos entonces hacer una tabla de análisis final, ¿no? Ya sabemos cuáles fueron los elementos que tomamos en cuenta, los que consideramos para el análisis de costo reducido. Aquí están los valores generales de costo reducido y los intervalos de optimalidad, ¿no? Encontramos estos resultados para D1, D2 y D3 y si nosotros los aplicamos, pues la ecuación original, la función objetivo original era 3 para x1, 2 para x2 y 5 para x3. Si nosotros aplicamos para D1 estos intervalos, pues resulta que tendríamos 3 menos infinito, eso vendría siendo un menos infinito, ¿no? Y por la parte superior, este 3 más 4, llegaríamos a este 7. Para D2, el original era un 2. Si le restamos este 2, tendríamos como valor mínimo un 0. Y si a ese 2 le sumamos un 8, tendríamos como máximo un 10. Para D3, el original era un 5. Si le quitamos 8 tercios, pues tendríamos 7 tercios como mínimo. Y del lado superior, en teoría, lo podemos crecer de forma infinita. Nuestro valor de ganancia máximo tendría que ser infinito. Aquí nos vamos a pelear con los matemáticos, ¿sí? Matemáticamente hablando, esta tabla de valores de ganancia es permitida. En la práctica no. Este menos infinito
lo podemos reducir hasta cero, ¿no? Es decir, voy a tener ganancias cero. Si puedo tomar negativos, definitivamente, ¿no? Aunque ya de entrada sabemos que es pérdida. Puede pasar, son estrategias allá afuera en el mercado, que de repente yo sé que voy a vender X producto en donde yo voy a tener una pérdida que ya estoy considerando, pero eso me va a ayudar a algún efecto secundario, ¿no? Muchas veces las empresas, cuando tienen poca clientela o cuando son temporadas bajas de venta, de repente ponen algún producto por debajo del precio común, ¿no? Para que esto se vuelva llamativo y la gente vaya y compre. Si ustedes se han dado cuenta y han caído en esto, por decirlo así, en alguna de las empresas, es difícil que nada más vayas a comprar el producto de oferta. Si hay quien nada más llega, compra el de oferta y se va, pero la gran mayoría entramos, tomamos el producto de oferta y de repente empezamos a ver qué otras cosas hay, ¿no? Y entonces terminamos comprando más cosas. Eso le ayuda a esta empresa porque tal vez perdió en ese producto, pero tu compra en los demás productos le ayudó a minimizar ese impacto o incluso hasta terminar ganando. ¿Vale? Entonces, son, por decirlo así, riesgos calculados, pérdidas calculadas. Lo mismo hace, por ejemplo, los casinos en Las Vegas, ¿no? No por nada existe ese lema de que la casa nunca pierde o que la casa siempre gana. Es por eso, tal vez alguna de las personas, ¿no? O cierto número, cierto porcentaje de las personas terminan ganando, definitivamente, ¿no? Si nadie ganara, pues los casinos se hubieran ido a pique desde hace mucho tiempo. Entonces, como saben que si hay quien gana y esa persona que gana mucho, pues ese es el gancho para que muchos otros entren y esperen o tengan esa expectativa de ganar mucho, ¿no? Lo cierto es que no son tantos los que ganan en comparación a los muchos que sí le pierden. Bueno, pues son estrategias, ¿sale? Algo similar con el caso de infinito positivo, ¿no? No podemos tener ganancias infinitas positivas. Imagínense ustedes que están vendiendo un producto, el que ustedes quieran también, ¿no? El primero que les venga a la cabeza. Imaginen cuál es el precio. Ahora imaginen que alguien se quiere hacer rico, literal, de la noche a la mañana, y vende ese producto a un valor cercano, infinito, un valor muy grande. ¿Ustedes lo comprarían? ¿O preferirían irse a buscar en otro lugar ese mismo producto a un precio más razonable? Lo mismo pasa aquí. Ese infinito nos dice que matemáticamente no tenemos un límite por la parte superior, ¿sale? Pero en la práctica, esas ganancias también las tengo que topar. Y eso depende pues de un análisis de mercado, ¿no? O de cuestiones como la oferta y la demanda. Todo eso me va a permitir cambiar esos valores infinitos o menos infinitos a unos mucho más reales. Pero al menos ya no estamos trabajando a ciegas. Ya podemos saber qué valores dentro de las ganancias podemos modificar sin alterar la forma de trabajar de la empresa, sin modificar o sin mover el punto de operación de forma eh, extrema, ¿no? Bueno, pues espero que esta información les haya servido, ¿no? Les agradezco la atención, cuídense mucho, nos vemos luego.